Esta hermosa muchacha tenía tan solo 18 años cuando ganó Miss Universo 1965. Ella es Apasra Honsakula, de Tailandia, que con su elegancia natural, piel de porcelana y una serenidad de realeza, fue coronada por Corina Sopey Miss Universo 1964. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucero y hoy te contaré la historia de Apasra Honsakula, Miss Universo 1965. Quiero invitarte a suscribirte al canal, presionar la campanita para que seas notificado cada vez que suba un nuevo video. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos. Apasra Honsakula nació en Bangkok, Tailandia, el 19 de enero de 1947. Sus padres fueron Pern Honsakula, quien era capitán de la Fuerza Aérea, y su madre, Kayon Honsakula. También tenía una hermana, Pavena Honsakula. Apasra fue apodada por su madre Pok, que en tailandés significa gorda, ya que cuando nació era una bebé gordita. Siendo una niña, sus padres decidieron enviarla a un internado de jóvenes en Penang, Malasia, donde inmediatamente llamó la atención de los estudiantes y profesores por su belleza y elegancia. Los padres de Apasra tenían la esperanza que ella tuviera una carrera exitosa. Fue entonces cuando su vida cambió por completo. Mientras Apasra estudiaba, un organizador la invitó a participar en un concurso de belleza estudiantil y sorprendentemente ganó. En 1964 su vida cambió por completo y fue a su regreso a Tailandia cuando Apasra, con 17 años, se presentó al certamen Miss Tailandia. Apasra destacó entre todas las aspirantes y fue entonces que se llevó la corona del concurso, convirtiéndose en Miss Tailandia 1964. Con este logro, Apasra empezó a tener una gran fama y llamó la atención en su país. De acuerdo al libro Pan-Asian Sport and the Emergence of Modern Asia, 1913 a 1974, se cree que la entonces soberana de su país, la reina Sirikit, fue la encargada de preparar a la concursante para el Miss Universo. La reina Sirikit tomó especial interés en Apasra, encargándose personalmente de preparar su ruta al Miss Universo. Y tras un arduo trabajo a puerta cerrada, el cual incluyó clases de postura y varias pruebas de vestuario, después de su entrenamiento de clase, postura, elegancia, porte y refinamiento, Apasra tomó sus maletas y se dirigió con rumbo a Estados Unidos y con firmeza enfrentó el nuevo reto que la vida le había preparado. Miss Universo se celebró el 24 de julio de 1965 con 56 candidatas. Fue emitido por la CBS desde Miami Beach, Florida, Estados Unidos. El presentador del certamen fue Jack Linkletter. Por América Latina se clasificaron al top 15 Frieda Holler de Perú, María Ocampo de Colombia y María Andrade de Brasil. Posteriormente fueron llamadas las muchachas que integraron el top 5 y después de responder una pregunta realizada por el presentador, los jueces emitieron su veredicto, siendo la cuarta finalista Anja Schwidt de Holanda, tercera finalista Ingrid Norman de Suecia, segunda finalista Sue Downey de Estados Unidos, primera finalista Virpi Mittinen de Finlandia, convirtiéndose en Miss Universo 1965 Apasra Honsakula de Tailandia, con su 1,62 m de estatura, 53 kilos y cabello oscuro. Fue coronada por la griega Corina Sopey Miss Universo 1964. En una entrevista, Apasra dijo: "Nunca soñé con esto. Rezo a Buda todas las noches antes de irme a dormir. Anoche recé no para ganar, sino para estar entre las 5 mejores". Los premios especiales se repartieron de la siguiente forma: Mejor traje típico, Sue Ann Downey de Estados Unidos; Miss Simpatía, Ingrid Bethke de Alemania Federal; Miss Fotogénica, Karin Schmidt de Austria;
Uno de los jueces encargados de escoger a Miss Universo fue la peruana Gladys Sender, Miss Universo 1957. En este certamen Miss Universo 1965 participó Persis Khambatta, Miss India, quien pese a su belleza no logró figurar en el top 15. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que Persis se convirtiese en una reconocida actriz, actuando primero en Bollywood, India, y después en Hollywood, donde interpretó el papel por el que es más reconocida, la teniente Ilia, navegante calva delta en Star Trek The Motion Picture en 1979. Persis se afeitó la cabeza para el papel. Ella también fue la primera ciudadana india en presentar un premio de la Academia en 1980. Persis tuvo una carrera como actriz destacada, pero Persis era una fumadora empedernida y en 1998 fue llevada al Hospital Marino en el sur de Mumbai, quejándose de dolores en el pecho, y murió de un ataque cardíaco masivo el 18 de agosto de 1998 a la edad de 49 años. Ahora continuamos con la historia de Miss Universo 1965, Aparna Honsakula, que cuando llegó al certamen se dio cuenta que ella no era tan alta como el resto de participantes y tampoco hablaba inglés con tanta fluidez como las demás muchachas. Pero Aparna logró ganarse los jueces con sus mejores cualidades, las cuales eran su gracia, su personalidad, su elegancia natural, su piel de porcelana que llamaba mucho la atención y su serenidad de realeza. Desde el momento que Aparna arribó a Miami, vivió en un protocolo real, demostrado por su postura, belleza y no solo eso, sino también su guardarropa, que era excepcionalmente extraordinario. Cabe destacar que Aparna hasta el momento es la Miss Universo de más baja estatura. Ella medía 1,62 m y Amelia Vega de República Dominicana es la Miss Universo de más estatura, midiendo 1,84 m. Después de ganar el certamen, Aparna se convirtió prácticamente en una heroína nacional en Tailandia, donde todos la amaban. Y es que Aparna se estaba convirtiendo en la segunda asiática en ganar el título de Miss Universo, ya que en 1959 Akiko Kojima de Japón fue la primera asiática en ganarlo. También hay que resaltar el hecho que al momento de encontrarse las 5 finalistas, Aparna era la única morena, lo que hacía resaltar su belleza exótica y costumbres de la realeza tailandesa, en medio de las otras candidatas, ya que todas eran rubias y de piel muy blanca. Aparna se salía del estereotipo latino o caucásico que dominaba el Miss Universo hasta ese momento. El éxito de Aparna Honsakula, Miss Universo 1965, impulsó directamente la confianza de muchas mujeres tailandesas. Aparna dijo que se inspiró en la reina Sirikit. Nunca podría ser tan hermosa como ella, dijo. Cuando Aparna regresó a Tailandia, fue recibida por miles de personas llenas de entusiasmo por su triunfo y fue nombrada embajadora cultural por la Autoridad de Turismo de Tailandia. Ya en 1967, Aparna se casó con el sobrino de la reina Sirikit, su nombre Kiatikon Kitiyakara, con quien tuvo a su primer hijo, Runkun Kitiyakara. Pero en 1969 se divorciaron. Su matrimonio solo duró 2 años. Aparna se casó por segunda vez en 1985 con Sutikyati Chirativat, quien es el presidente del Central Plaza Hotel y el tercer hombre más rico de Tailandia según la clasificación de Forbes Tailandia en 2016. Pero su matrimonio terminó en 1995. De este matrimonio nació su segundo hijo, el famoso blogger y empresario de nombre Patsarakon Chirativat, o POC. POC suele documentar su vida familiar en su canal de YouTube.
En una ocasión tuvo a su madre Apahra en calidad de invitada. Después de su reinado, Apahra siguió activa en el circuito de los certámenes de belleza, siendo juez en Miss Universo 1973 en Atenas, Grecia, el cual fue ganado por la filipina Margie Moran. Nuevamente Apahra se presentó como juez en Miss Universo 1979, que se celebró en Perth, Australia, y que fue ganado por primera vez por Venezuela a través de la linda Marixa Sayalero. Apahra también estuvo como invitada especial en el concurso Miss Universo 2005, que se celebró en su país natal, Tailandia, y que fue ganado por la canadiense Natalie Glebova. Este certamen fue especialmente espectacular para nuestra América, ya que el top de 5 finalistas fue integrado por 5 países de América, los cuales fueron Venezuela con la querida y recordada Mónica Spear, México con Laura Elizondo, República Dominicana con Renata Soñé, Puerto Rico con Cintia Olavarría y la canadiense Natalie Glebova, ganadora del certamen. Apahra nuevamente hizo su aparición en Miss Universo 2018, que se celebró en Bangkok, Tailandia, junto a Demi Leigh Neil Peters, Miss Universo 2017, y Natalie Glebova, Miss Universo 2005, y que fue ganado por la filipina Catriona Gray. En noviembre de 2022 se llevó a cabo una recepción para Ann Jacopong, mejor conocida como la tía Ann en Tailandia, quien entraba en la historia al ser la primera mujer transgénero en ser propietaria de la organización Miss Universo, y no solo por eso, sino por ser originaria de Tailandia. Y en esa recepción estuvo presente Apahra Honsakula, Miss Universo 1965, como una invitada especial. Hoy en día Apahra tiene 78 años, fue coronada Miss Universo hace 60 años, es dueña de su propio spa en la ciudad de Bangkok, y fue allí, justamente a causa de una foto promocional de su negocio, que le dio 1 minuto de fama hace algunos años, apareciendo en los medios a nivel mundial, ya que pese a ser una persona de la tercera edad, Apahra lucía como alguien de 30 años. Y en ese entonces se llegó a decir que la tailandesa no envejecía, lo cual llegó a oídos de la propia ex reina de belleza, que tras las especulaciones sobre su aspecto, diversos medios informaron que su agente aseguró que la ex reina de belleza nunca se ha sometido a cirugías y que simplemente sigue una buena alimentación y practica ejercicios a diario. Sin embargo, no son pocos quienes especulan que la mujer se ha sometido a múltiples retoques de belleza, aunque consideraron que estos fueron realizados con precisión debido a lo bien que lucía. Apahra se mantiene activa en sus redes sociales, demostrando que disfruta pasar el tiempo con sus hijos y nietos. Ella continúa con la labor social en Tailandia, donde es considerada una figura de reverencia y perteneciente a la familia real. Apahra asegura que su belleza se ha mantenido gracias al cuidado especial que le da a su piel y a una dieta balanceada basada en frutas y verduras. Apahra está ligada indirectamente al mundo político, considerando que su hermana menor, Pavena, se convirtió en una figura política prominente en su país, llegando a formar parte del parlamento local. Además, Apahra es invitada continua a diferentes festivales de cine, conmemoraciones de la realeza y un sinfín de actividades en las que luce con su encanto y hermosura. Y bueno amigos, esta ha sido la historia de Apahra Honsakula, Miss Universo 1965. Una hermosa mujer que a pesar del paso de los años, su belleza sigue impresionando. Te recuerdo que todas las semanas subo video sobre las ganadoras de Miss Universo. No te pierdas esta serie de videos donde te relato qué ha sido de la vida de ellas, cómo llegaron a Miss Universo, cómo ganaron el certamen y cómo ha sido su vida después de entregar la corona. Por lo que te invito a que te suscribas a este canal
presiones la campanita de notificaciones, le des un like a este video, compartas y comentes qué te ha parecido la vida de Appa Rahon Sakula. ¿Habías oído hablar antes de ella? Espero tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.